El mundo se mueve de forma distinta cada semana y nosotros se los mostramos desde Síntesis. Bienvenidos y bienvenidas, soy Saraí, siempre un placer acompañarles con información actualizada. Acá resumimos información que hemos mostrado y analizado a través de la pantalla de Telesur en el transcurso de la semana. Y como siempre lo hacemos resumiéndolo a través de nuestros titulares. Comenzamos en Venezuela. Con movilizaciones allí en todo el país, inició la campaña electoral en defensa del Esequibo. En este contexto, el presidente Nicolás Maduro encabezó el acto de unión nacional. A más de un mes de asedio constante y total de Israel contra Palestina, el resultado son más de 10.000 personas asesinadas, entre ellos más de 4.000 niños y 1,5 millones de desplazados. Acá le contamos. ª edición en Cuba de la Feria Internacional de La Habana. Así comenzó esta semana, considerada la bolsa mayor comercial entre los países del Caribe y Cuba. Acá los detalles. Y en nuestra frase de la semana estaremos resaltando lo expresado por el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, quien reiteró que su país trabaja firmemente por la construcción de un mundo basado en la igualdad de derechos y obligaciones. Movilizaciones en todo el país suramericano. En Venezuela inició la campaña electoral en defensa del Esequibo, mientras que por otro lado el presidente en ese mismo contexto, Nicolás Maduro, encabezó el acto de unión nacional con la presencia de las autoridades y aquellos sectores que hacen vida en la nación y que apoyan la defensa del territorio. Acá le contamos. Venezuela se prepara para ir a las urnas el próximo 3 de diciembre, con el inicio de la campaña electoral en defensa del Esequibo, contando con el respaldo de diversos sectores de la sociedad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, catalogó como histórico el inicio de la campaña electoral y llamó a los ciudadanos de todos los sectores políticos a participar en el referéndum y asistir al simulacro del próximo 19 de noviembre. El martes 7 de noviembre, el mandatario lideró el acto de unión nacional por la defensa de la Guayana Esequiba, donde llamó a la ciudadanía a unirse en defensa de los derechos venezolanos sobre el territorio en reclamación. A su vez, el jefe de Estado venezolano afirmó que el conflicto por el Esequibo busca desestabilizar al país y a la región en su conjunto. Y se pretende ahora enconarnos un conflicto suma cero, un conflicto en escalada para desestabilizar a Venezuela, para desestabilizar el Caribe. Además, el mandatario venezolano rechazó los intentos de expandir la doctrina Monroe en la región. Esta fue la primera oportunidad donde se impuso la doctrina Monroe para dominar nuestro territorio, para repartirse en nuestros territorios. El resultado de este choque entre ambos imperios fue un acuerdo que sacrificó a Venezuela. Los británicos mantendrían su ocupación sobre Venezuela y a cambio obtendrían el visto bueno para la invasión de Cuba y para apropiarse de Islas Guam y Filipinas. Durante una entrevista realizada en Telesur, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseveró que Guyana pretende validar un fraude, al intentar autenticar el ilícito laudo arbitral de París en 1899. Guyana pretende validar el fraude que se consumó en el laudo arbitral de París de 1899, pretende validarlo como un título, pero es insólito que un fraude pueda generar derecho. Eso es insólito en el mundo jurídico, en el mundo del derecho internacional. Un fraude no puede generar derecho. En este contexto, Guyana y Estados Unidos anunciaron un aumento de la presencia militar en la región del Esequibo. Al respecto, el gobierno venezolano aseguró que estas acciones representan una amenaza a la estabilidad del Caribe y América Latina. El Ejecutivo reiteró que el pueblo continuará movilizado para denunciar la posición guerrerista de Guyana y hará historia en el referendo consultivo, donde se dictarán las líneas de acción para proteger los derechos legítimos de Venezuela.
Constante asedio sobre el pueblo palestino desde hace más de un mes. El asedio israelí ha dejado a más de 10.000 personas asesinadas, entre ellos más de 4.000 niños y 1,5 millones de personas desplazadas. Continúa el asedio justamente total, como le llama Israel, sobre el pueblo palestino, y acá le contamos qué ha pasado hasta este momento. Continúan los ataques por parte de las fuerzas de ocupación israelíes tras haberse cumplido un mes del inicio de los atentados contra la Franja de Gaza, que hasta los momentos dejan un saldo de más de 10.000 muertos, entre los que se cuentan la muerte de 160 niños al día. El movimiento Hamas declaró que en respuesta al asedio efectuado por Israel, los soldados continúan enfrentando de manera exitosa las fuerzas de ocupación, destruyendo tanques y vehículos de guerra. Como parte de la ayuda internacional, ingresaron a Palestina 106 camiones de ayuda humanitaria a través del paso fronterizo de Rafat. Autoridades señalaron que las unidades ingresaron a la Franja de Gaza cargados de suministros médicos, agua y alimentos por la única entrada que no está controlada por el gobierno de Israel. Asimismo, señalaron que este nuevo cargamento no incluía combustible, recurso necesario para el funcionamiento de hospitales, panaderías y plantas potabilizadoras de agua. En este contexto, el portavoz del secretario general de la ONU, Stephane Dujarric, señaló que el volumen de asistencia humanitaria que llega a Gaza solo cubre una fracción de lo que necesita la población civil. El volumen diario de asistencia humanitaria que llega desde Egipto solo cubre una fracción de las necesidades de la población civil. El agua potable que extrae sirve solo al 4% de los residentes de Gaza. Todavía no hay entrega del combustible que se necesita desesperadamente. El Ministerio de Salud de Palestina resaltó que pese a la escasez de insumos, el personal médico realiza cirugías a los heridos y mujeres que dan a luz por cesárea sin anestesia. El organismo indicó que además de los bombardeos, la falta de combustible provocó el cierre de más del 71% de los centros de atención primaria. Con el incremento de los ataques, la situación en los hospitales de la Franja de Gaza es catastrófica, debido a un número excesivo de heridos a los que el sistema sanitario no puede atender. Pasamos a la mayor de las Antillas, en La Habana, Cuba, con más de 60 países y específicamente 844 empresas participantes. La Feria Internacional de La Habana, conocida como FIAP 2023, ha abierto sus puertas y muestra una vez más que Cuba se encuentra no solo abierta al mundo, sino en las posibilidades concretas para dialogar y negociar con aquellos interesados en estar más cerca de la isla. Acá le contamos. La edición de la 39 Feria Internacional de La Habana muestra que esta isla caribeña sigue abierta al mundo con el propósito de promover nuevas inversiones y oportunidades de negocios. Así, inauguraba Venezuela su pabellón en la mayor bolsa comercial de Cuba. El país sudamericano llega esta vez con 51 empresas, 37 de ellas del sector privado en áreas de tecnología, construcción, plásticos, textil y agroindustrial, y 14 del sector público. Distintivo en esta feria es la presencia de empresarios cubanos residentes en el exterior, quienes cuentan por primera vez con un pabellón para mostrar sus productos y servicios. La empresaria cubano-americana Amelia Hernández dice a Telesur que es una gran oportunidad presentar su empresa familiar Amelicargo Express en asociación con el proyecto de desarrollo local Finca Costera, porque asienta sus raíces. También México llega a esta 39 edición de FIAP 2023, ahora con 25 empresas. El embajador del país azteca dice que con las limitaciones y restricciones vigentes, no solo pierde el pueblo de Cuba, sino también los empresarios mexicanos y las embajadas que se ven limitadas a hacer transacciones. Todo indica que FIAP 2023 puede ser el espacio ideal para fomentar el intercambio comercial bilateral, identificar inversionistas, promover los fondos exportables y propiciar el incremento de la comercialización de productos y servicios de todos los sectores. Muchos coinciden en que a pesar de los obstáculos internos y externos, esta feria demuestra que Cuba sigue siendo un mercado atractivo por sus potencialidades. Al regreso de nuestra primera pausa estaremos revisando la frase que resaltamos esta semana. Nos lleva hasta Bolivia. En el Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Luis Alberto Arce Catacora reiteró que su país trabaja firmemente por la construcción de un mundo basado en la igualdad, los derechos humanos y las obligaciones de todos. Vamos a comentarles los detalles a la vuelta en síntesis.
Desde Telesur viviste cada jugada y... Regresamos con nuestra frase de la semana. Desde Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce de Catacora, su presidente, reiteró esta semana que su país trabaja firmemente por la construcción de un mundo basado en la igualdad de derechos y en las obligaciones de todos. Acá les mostramos la frase, así lo dijo. Lanzamos 7 propuestas para que el mundo supere el sistema capitalista y avance hacia un nuevo orden mundial, hacia un nuevo pacto de futuro donde los pueblos del planeta sean incluidos sin ningún tipo de condicionamientos. Así lo decía el presidente. Abogamos firmemente por la construcción del mundo con igualdad de derechos y obligaciones, sin imposiciones de ningún tipo, sin amos ni esclavos, sin dobles raseros, sin sancionadores ni sancionados. Así lo dijo el presidente de la hermana nación. El contexto se los mostramos en sus pantallas, tiene que ver justamente con lo sucedido en la sesión de honor por el tercer año de gobierno. Allí el presidente llamó a la unidad y a defender los logros de su gestión en favor de todos los bolivianos. Desde el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ubicada en la Plaza Murillo, Arce reafirmó su pleno compromiso con el pueblo y resaltó los logros del gobierno frente a los desafíos de los últimos 3 años. Revisamos también qué sucedió esta semana, otros hechos desde Chile, por ejemplo, donde aumenta el rechazo al proyecto de una nueva constitución, y hablaremos también sobre la crisis política en Portugal con la dimisión del primer ministro. Estaremos en Sudáfrica y Kazajistán en nuestro compacto. El gobierno de Sudáfrica ordenó retirar a todos sus diplomáticos en Israel tras el recrudecimiento del asedio perpetrado por el ejército de Tel Aviv contra la Franja de Gaza. Ministros expresaron su preocupación por la continua matanza de niños y civiles inocentes en los territorios palestinos, afirmando que las arremetidas de Tel Aviv son un castigo colectivo. El primer ministro de Portugal, António Costa, presentó su dimisión por la investigación en su contra por presunta corrupción en proyectos energéticos. El premier afirmó que el presidente de la nación, Marcelo Rebelo de Sousa, aceptó su renuncia sin objeción alguna, mientras que más temprano, la Fiscalía detuvo a 5 personas durante los registros en la residencia del primer ministro para recabar pruebas para el caso penal. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por 128 votos a favor y 54 en contra la resolución presentada por China, Rusia y Cuba en contra de las sanciones coercitivas unilaterales. El documento aprobado insta a todos los estados a que cesen de adoptar o aplicar medidas unilaterales no compatibles con el derecho internacional. Condena además la inclusión de estados miembros en listas unilaterales bajo falsos pretextos contrarios a la Carta de la ONU, incluidas las acusaciones de supuesto patrocinio del terrorismo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo kazajo, Kassym-Jomart Tokayev, señalaron que Occidente intenta de manera continua mermar la estabilidad política interna en el mundo. Durante una declaración conjunta, Putin y Tokayev suscribieron el documento que hace énfasis en la estricta observancia de los objetivos de la Carta de la ONU y promover el papel del organismo en la resolución para mantener la paz internacional. En Chile aumenta el rechazo al proyecto de una nueva constitución, que será sometido a referendo el próximo 17 de diciembre. De acuerdo con una encuesta publicada, el texto recibido por el presidente Gabriel Boric cuenta con 57% de rechazo de la ciudadanía. Los resultados de la consulta revelan que el mayor índice está representado por las mujeres que apoyan la interrupción voluntaria del embarazo. También revisamos información a través de nuestras fotos de la semana. Las imágenes hacia dónde nos lleva, hacia Panamá. Allí los docentes también mantienen el paro para rechazar el contrato minero luego de 2 semanas ininterrumpidas de protestas por este tema. El gremio de educadores panameños expresó que seguirá en las calles y no regresarán a las aulas hasta que no se revoque la ley del contrato minero. De esta manera, la Asociación de Profesores, ASOPROF, precisó que el 70% de las instituciones públicas del país se encuentran inoperativas en rechazo a la intención del gobierno de Laurentino Cortizo de dar una concesión minera inconstitucional a una compañía canadiense. Por su parte, como parte de las manifestaciones a nivel nacional, un hombre desconocido disparó y mató a 2 manifestantes mientras protestaban en la vía interamericana a la altura de la ciudad de Chame.
También revisamos información a través de las cuentas de nuestros corresponsales y colaboradores en la plataforma X. Acá les mostramos nuestro primer colaborador, es Andrés Flores desde España, quien nos reporta. España está en la recta final de la formación de gobierno. El PSOE ha logrado los acuerdos necesarios para reunir los votos para la investidura de Sánchez, mientras que las protestas contra la ley de amnistía se replican en muchas ciudades españolas. Acá le escuchamos. España está viviendo momentos realmente muy claves y también muy agitados políticamente, porque en este proceso de formación de gobierno finalmente se dieron por parte del PSOE y de Pedro Sánchez los pasos que indican que podría ser investido en un nuevo mandato frente al gobierno español. Ha logrado pactos con la llamada ley de amnistía con los partidos catalanes, con Esquerra Republicana, con Junts. Ha avanzado en esos pactos que son la llave para obtener los votos necesarios en el Congreso. Está también, por supuesto, con las últimas negociaciones con los partidos que podrían darle los restantes votos para poder llegar al Congreso. La matemática, por lo menos en las fuentes cercanas al PSOE, les indican que conseguirían la cantidad de votos necesarios para poder presentarse a una investidura y estar al frente de un nuevo mandato con esta coalición de gobierno. También como contrapartida, estos acuerdos, estos pactos por la llamada ley de amnistía han generado movilizaciones en todo el país que han sido muy multitudinarias. Algunas de ellas han terminado con actos violentos, con enfrentamientos con la policía y también con imágenes que impactaron muchísimo porque han mostrado banderas franquistas, cantos racistas y saludos fascistas. Por lo tanto, también esas imágenes dieron vuelta alrededor de España. Están convocadas más de estas marchas. Esa es la realidad y muchos analistas también destacan la posibilidad de que se intensifiquen estas protestas una vez sea presentada, por un lado, la llamada ley de amnistía y por otro lado, cuando se convoque ya la fecha concreta para la investidura y Pedro Sánchez concurra al Congreso. Es importante seguir de cerca esta coyuntura política que está teniendo lugar en España, por lo tanto vamos a estar muy atentos a todas las novedades. Hacemos nuestra segunda pausa. A la vuelta estaremos revisando lo más destacado en diversas áreas. Estaremos hablando sobre economía, sobre deporte y sobre cultura. Les adelantamos, en economía, en Honduras, allí se comentó que se exportará a China más de 5.000 toneladas de café como parte de los 17 acuerdos firmados entre los ejecutivos nacionales de ambos países. En materia deportiva les contamos, inició la Copa Mundial de Fútbol Sub-17, la cual es recibida en Indonesia. Y el mundo, sin lugar a dudas, recuerda el legado del fallecido académico y filósofo argentino naturalizado mexicano Enrique Dussel, reconocido por su trabajo en áreas como la ética y la filosofía de la liberación. Sobre esto y más hablaremos a la vuelta en Síntesis. Regresamos en Síntesis, lo hacemos hablando sobre la economía en Honduras. Este país dio a conocer que aumentará su exportación de café a China, un alimento esencial para Honduras, mientras que Italia reportó duras pérdidas en el sector agrícola por las condiciones climatológicas. Esto y más en nuestro compacto económico. Honduras exportará a China más de 5.000 toneladas de café, así lo informó el canciller Enrique Reina, quien lideró una delegación que se presentó en la Sexta Feria Internacional de Importaciones de China, con sede en Shanghái. Este grupo estuvo compuesto por productores hondureños y como resultado de esta participación se han firmado contratos para la exportación de 5.000 toneladas de rubro hacia el gigante asiático. Hay que destacar que este convenio es parte de los 17 acuerdos firmados entre los ejecutivos nacionales de ambos países, consensuados durante junio de este año. Por su parte, en Italia, el sector agricultor calculó en al menos 6.000 millones de euros las pérdidas causadas por los distintos eventos climáticos extremos registrados este año.
En su más reciente informe, la Confederación Italiana de Agricultores Directos, Coldiretti, señaló que al menos 73 fenómenos extremos azotaron a Italia en los primeros 3 días del mes de noviembre. De acuerdo con los datos presentados, las olas de calor, lluvias torrenciales, los fuertes vientos, desbordes de ríos, entre otros fenómenos, ocasionaron serios daños en los cultivos. En otro orden de ideas, la libra esterlina continúa debilitándose. Así pues, la moneda del Reino Unido ha bajado gradualmente, ya que los inversores se han vuelto cautelosos ante los datos del Producto Interno Bruto del tercer trimestre del Reino Unido y de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre las perspectivas de los tipos de interés. Los economistas han pronosticado una contracción nominal de la tasa de crecimiento del Reino Unido, ya que las empresas infrautilizaron toda su capacidad debido al débil gasto de los hogares. En el ámbito deportivo hablaremos sobre el inicio de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17, la cual ha comenzado en Indonesia, y también les contamos sobre lo sucedido en Colombia. Allí se instaló el comité organizador de los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027. La Copa Mundial de Fútbol Sub-17 se realiza desde el 10 de noviembre hasta el 2 de diciembre y para la cita futbolística participan 24 países, entre los que se encuentran en representación de América Latina, Ecuador, Brasil, Panamá, Argentina, México y Venezuela. La fase de grupos consiste en que 2 equipos de cada zona, más los mejores 4 terceros, conseguirán clasificar a la siguiente instancia. Cabe destacar que el vigente campeón de esta Copa es Brasil, que se coronó en su casa en 2019 al vencer a México en la final. Este martes se llevó a cabo la instalación del Comité Ejecutivo de los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos de Barranquilla 2027. La presentación se hizo en la sede del Comité Olímpico Colombiano. Colombia comenzó su camino para las justas, en las que buscará que su país brille en el medallero y dejar infraestructuras deportivas en las sedes y subsedes. Los encargados de instalar el comité fueron la ministra del Deporte Astrid Rodríguez, el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo y el presidente del Comité Olímpico Colombiano Ciro Solano. Para este futuro evento deportivo se prevé que competirán al menos 7.000 atletas. En el ámbito cultural también les contamos que falleció esta semana el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel en México, mientras que en Bolivia conmemoraron también junto con México el Día de Muertos y de Todos Santos. Son conmemoraciones distintas pero que coinciden en el mismo día. Así celebraron el ciclo de la vida y el regreso a través de la muerte. Acá les contamos. El último domingo falleció el académico y filósofo argentino naturalizado mexicano Enrique Dussel, reconocido por su trabajo en áreas como la ética y la filosofía de la liberación. El intelectual latinoamericano de 88 años de edad, con su pensamiento y obra, aportó enormemente al desarrollo teórico de la izquierda regional, siendo la filosofía de la liberación una de sus mayores contribuciones a la corriente ideológica que resalta la importancia de las periferias sociales y los pueblos oprimidos. En México y Bolivia conmemoraron este último fin de semana el Día de Muertos con una variedad de expresiones culturales. En Ciudad de México, tantos visitantes locales como turistas extranjeros se concentraron en las calles de la capital para participar en el tradicional desfile de muertos. En tanto, la ciudadanía boliviana celebró el Día de Todos los Santos con las tradicionales visitas a sus seres queridos en los cementerios, en donde, a cambio de orar por ellos, pueden recibir algo de la mesa preparada para los difuntos. El Sindicato de Actores de Hollywood llegó finalmente a un acuerdo tentativo este último jueves con la Alianza de Productores de Cine y Televisión para poner fin al paro nacional, pese a la ausencia de puntos claves en la última oferta de los estudios cinematográficos estadounidenses. Con esta decisión, los actores podrán volver a los sets de grabación. Sin embargo, los integrantes del gremio aún deben votar para ratificar un convenio definitivo. Hoy nos despedimos con parranda, y la parranda que se entiende de manera distinta acá en Sudamérica, en Venezuela. En esta oportunidad les cito la parranda de Aleida Ávila, una parranda que recoge a cabalidad el espíritu que hoy se vive en Venezuela, el espíritu de defensa de su territorio, el territorio del Esequibo, de la Guayana Esequiba. El tema se llama El Esequibo siempre será nuestro, y con este grito de independencia despedimos nuestro espacio. Gracias por habernos acompañado. Soy Saraí, siempre es un placer estar desde el sur con información actualizada, desde Síntesis para ustedes. Hasta la próxima.